estuvo cuando el rey David trajo de vuelta el arca de Dios en Jerusalén, en la ciudad de David. Entonces dice la palabra del Señor: escojan de entre los hermanos para que ministren en la casa de Dios, para que ellos, pues, el rey les dio el cargo para que ministraran en el templo. Y entonces este hombre, podemos ver que estaba al lado del rey, estaba cerca del rey, y dice que Asaf era un levita, era un sacerdote y era un profeta, porque podemos ver aquí, dice que profetizaban bajo las órdenes del rey. Ahí nos confirma que él también profetizaba y todo iba bien, todo iba de color de rosa, pero aún siendo un hombre que ministraba en la casa de Dios, que estaba cerca del rey, llegó en un punto donde comenzó a tener problemas, donde comenzó a poner sus ojos en lo que es, en los hombres malos. Aquí podemos ver en la palabra del Señor cómo este Asaf estaba tan cerca del rey. Entonces dice la palabra del Señor: asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterio y arpas y címbalo. Y de medio de ellos se encontraba Asaf. Así Emán, Asaf y Están, que eran cantores, sonaban címbalos de bronce. Podemos ver aquí que era un cantor, que era un músico que ministraba en la casa de Dios. Entonces este varón de Dios, Asaf, llegó a escribir 12 salmos, y podemos ver que está en su nombre el Salmo 50, y del 73 al 83 escribió este varón de Dios. Pero lo que vamos a ver en la vida de este hombre es en el Salmo 73, donde podemos ver los problemas que le sucedieron, que le acontecieron a este varón de Dios. Como decía, dice, el rey designó cantores, de en medio de ellos se encontraba Asaf. Asaf era un cantor levita, profeta, era el líder de los músicos. Fue un levita y uno de los músicos, de los cantores del rey, para ministrar en la casa de Dios. Es lo que acabamos de leer en Primera de Crónicas 25, donde este hombre ministraba la casa del Señor. Pero llegó un punto donde él comenzó a tener dificultades. Aquí podemos leer en el Salmo 73, donde vamos a ver ahora, donde vamos a aprender algo aquí en este Salmo. Dice la palabra del Señor: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos,
como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura. Logran con crecer los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua posee la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo, y aquí aguas en abundancia serán extendidas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? Si hay conocimiento en el Altísimo. Podemos ver aquí, lo primero que podemos ver es que él comenzó a tener envidia de los hombres arrogantes, de los impíos. Impío es una persona mala, es una persona que no tiene compasión, es una persona que no tiene temor a Dios, que hace lo que se le dé la gana. Pero Asaf estaba desacuerdo con eso. Él veía cómo ellos prosperaban, cómo ellos les iba bien, cómo ellos estaban bien. Y probablemente Asaf pensaba dentro de sí: ¿por qué no se enferman? ¿Por qué yo sufro y ellos no sufran? ¿Por qué yo paso en momentos difíciles y ellos están bien, están prosperados, están bendecidos, y yo estoy aquí sufriendo? Entonces podemos ver aquí que muchas de las veces el justo sufre y los hombres malos, ellos prosperan. Pero déjame decirle que bendito sea Dios, que en su misericordia Él nos rescató para conocer su voluntad, para ver la gloria de nuestro Salvador. Entonces dice aquí, podemos ver: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Bendito sea el Dios de la gloria. Podemos ver aquí: no pasan trabajo, dice Asaf, no como los otros mortales, ni son azotados. En otras palabras, no son castigados, no les hacen nada. Entonces él dice: pero yo, dice, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Esto podemos ver que después de estar ministrando, alabando al Señor, de repente se vino todo abajo. Y la envidia se puede convertir en un raíz de amargura, donde el hombre ya no quiere ser consolado, donde el hombre ya no quiere ser restaurado por el Señor. Entonces podemos ver aquí cómo este varón de Dios se expresaba. Entonces estaba frustrado espiritualmente, porque él comenzó a poner sus ojos en lo que es, y comenzó a tener envidia en su corazón. Y en el versículo 21 podemos ver donde dice la palabra del Señor: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentí punzadas. Tan torpe era yo que no entendí. Era como una bestia delante de ti. Entonces podemos ver aquí que él se expresa, que le costó el trabajo de entender y de comprender el fin de los hombres malos. Y él dice: se llenó mi corazón de amargura, se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Como dice la palabra del Señor, dice que este hombre se le llenó su alma de amargura,
ya no quería ser consolado por Dios. Y él dice en el 77 de los Salmos, donde dice, al Señor busqué en el día de mi angustia, alababa a Él en mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No dejaba pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos, me acordaba de mis cantos de noche. Gloria sea a Dios. Podemos ver aquí que él veía injusticia, él veía prosperidad, él veía aflicción, él veía tristeza, que de tal manera como que su fe estaba como tambaleando, como que perdió la esperanza en el Creador. Entonces dice, ¿por qué los hombres? Él se preguntaba dentro de sí, ¿por qué ellos prosperan? ¿Por qué los hombres que podríamos decir en nuestro tiempo no conocen a Dios, no tienen a Dios, ni tienen temor a Dios, no se congregan, no van en la iglesia, no meditan la palabra del Señor, no tienen temor de la palabra, que cuando uno les habla no quieren recibirlo? ¿Por qué? Entonces él se preguntaba así, de esa manera. Dentro de sí había como una inquietud dentro de Asaf, que expresaba estas palabras para que veía él la maldad que los hombres cometían en el tiempo de él. Probablemente se sentaba solo y se preguntaba dentro de sí, ¿por qué esto me pasa a mí? Y los que tienen riqueza, los que no buscan a Dios, los que están allá afuera, no les pasa nada, y yo sufro de enfermedades, sufro con dolencias, tengo dolor en el cuerpo, tengo debilidades, soy débil, soy frágil. Entonces dice aquí Asaf, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón con inocencia. Pero lo que podemos aprender, que no es en vano limpiar el corazón, no es en vano limpiar las manos, porque somos bienaventurados, que el Señor Dios nos va a recompensar. Entonces podemos ver aquí cómo él expresaba, le costó el trabajo de reconocer que había, pues, podríamos decir, se estanqueó espiritualmente, como que se quedó allí y ya no podía avanzar. Entonces por él expresaba eso. Se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Él se comparaba como un animal, él se comparaba como una bestia. Bendito sea el Señor. Usted sabe que muchas de las veces podríamos decir el buey, el asno, podríamos decir sin entendimiento. Entonces dice la palabra del Señor aquí, que él se comparaba como con los animales, que no entendía, no comprendía lo que es el fin de estos hombres. Entonces podemos ver lo mismo en el Salmo 37, donde podemos ver lo que son los hombres
malos sin misericordia. Dice: el camino de los malos, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Bendito sea Dios. Y entonces podemos ver aquí: no te impacientas a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados. Entonces, aquí el Señor nos da una palabra de consuelo, una palabra de ánimo. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentará de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Bendito sea el Salvador, que probablemente después que Asaf experimentó ese momento que él estaba estancado espiritualmente, que ya no podía avanzar,